Buenas tardes, mi nombre es Andrea Martínez. En este momento estoy estudiando en la Corporación Uniminuto de Dios, actualmente en segundo semestre de Psicología. El día de hoy hablaremos sobre el enfoque cognitivo-conductual. Quien nos acompaña, una persona que es súper experta en el tema y pues que actualmente laboro con ella y se llama Amanda Nieto. Buenas tardes. Amanda, entonces la idea es que nos comentes un poco sobre el enfoque cognitivo-conductual y pues para poder tener como más conocimiento en cuanto a este. Ok. Entonces, una de las preguntas, bueno, para iniciar con la entrevista, es que nos informes para ti o qué entiendes por el enfoque cognitivo-conductual. Listo. El enfoque cognitivo-conductual básicamente pues reúne dos aspectos, ¿sí? Como su nombre lo dice, cognitivo, mente, conductual, conducta, ¿sí? Entonces digamos que no solamente se basa en que toda acción tiene una consecuencia, sino que también empieza a mezclar que los pensamientos, ¿sí? Que pueden atraer ese tipo de conductas, ¿sí? Básicamente eso. Entonces es la relación entre causa, efecto y que todo es por una causalidad. No viene por arte de magia ni por casualidad, sino que todo finalmente lleva a una respuesta o a una consecuencia. Okay. Tenemos entendido que hay personas que manejan este enfoque o representantes en este enfoque. ¿Quiénes fueron Sí. ellos? Pues los más significativos fueron Skinner, ¿sí? Y Watson. O sea, son los representantes, pues digamos, más fuertes del tema cognitivo-conductual, ¿sí? Ya que ellos refuerzan, pues obviamente, la teoría de que pues todo tiene una causa y a la vez pues tiene un efecto como tal. Watson era quien decía, digamos, cuando una persona está en una etapa de duelo o digamos en una etapa de depresión, digamos que sea amorosamente por alguna persona, es quien dice que uno elige cómo estar, uno es quien dice si voy a estar triste, si el día de hoy voy a estar bien o si se echa la pena de muerte. Pues digamos que básicamente lo que Watson menciona en su teoría, ¿sí? Es que efectivamente, pues aunque hay emociones que impactan en el ser, también va a impactar como el pensamiento o los pensamientos que tú tengas ante esa situación o esa variable que puede estar influyendo, ¿sí? Como te decía, o sea, todo tiene una causa, ¿sí? Y tiene un efecto. Entonces, digamos que si hablamos de depresión, pues en este caso no podremos hablar realmente de depresión porque la depresión es un estado ya, digamos, no lo tomemos como enfermedad, sino como un estado que también tiene componentes neurológicos, ¿sí? Digamos que más bien un estado de tristeza, que puede ser un sentimiento. Entonces tú sí puedes tener esa posibilidad de decidir o de tomar esa decisión por ti misma si lo superas o te quedas ahí, mejor dicho. Y Skinner, de lo que se ha escuchado o lo que hemos visto, es quien dice que todo es medible, cuantificable. Sí. Entonces, digamos, en este momento esta mesa existe porque yo la veo, yo la toco. Exactamente. Digamos que lo que yo te decía, como tal, por ejemplo, acerca de los sentimientos. El amor es un constructo que nosotros creamos, ¿sí? Para ponerle nombre a algo, a una serie de cosas que sentimos, ¿sí? Pero pues de pronto yo no lo puedo medir ni cuantificar. Entonces Skinner va muy de la mano con el tema de que yo, o sea, lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo puedo medir, cuantificar, observar, es lo válido, ¿sí? Entonces básicamente es eso. Listo. ¿Cuáles son las aplicaciones de la psicología cognitivo-conductual? Que tengo entendido que ellos están en la parte, o lo aplican en la educación. Sí, en la educación, también obviamente en el tema organizacional, en el tema clínico, ¿sí? Tienen pues esos diferentes enfoques, o se pueden realizar allí. Aquí en la compañía nosotros podemos decir que manejamos también el enfoque cognitivo-conductual porque en la parte de selección. Entonces, desde tu rol, ¿cómo aplicas este enfoque? Sí, bueno, digamos que para nosotros es súper importante porque nuestro proceso de selección está basado por competencias, ¿sí? Que son medibles y observables, y esto lo hacemos mediante el Assessment Center. Entonces digamos que obviamente cuando la persona ingresa a su proceso,
pues yo tengo que evidenciar esos comportamientos, ¿sí? Que he desglosado para esa competencia mediante el Assessment Center para ver si la persona obviamente cuenta con ella o no, ¿sí? Entonces realmente pues iba muy de la mano con el enfoque que le estamos dando con este enfoque como tal. Con el Assessment Center que tú dices es donde nosotros nos damos cuenta con exactitud los problemas con los cuales puede llegar en este caso el cliente o el postulante. Bueno, digamos que más que ya el assessment, porque en el assessment lo que hacemos es evidenciar, como te digo, las competencias que tiene, o sea, las conductas observables, ¿sí? Pero digamos que ya en una entrevista de pronto más individual, sí se puede llegar a evidenciar, digamos, pues hay personas que son un poco más abiertas y pueden manifestar si tienen algún tipo de inconveniente en su hogar o algo así, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pues eso ya sería más en una entrevista como más personalizada con el candidato. Okay. También sabemos que en esta parte, ya sea en la parte clínica, en la organizacional, se pueden manejar diferentes tratamientos. Entonces, en el momento en que llegamos a dar a un psicólogo un tratamiento a una persona, ya sea por diferentes motivos, puede llegar ellos a recaer después de haber estado en un tratamiento. Volvemos a lo anterior, digamos a una persona que sufra de depresión, ya sea patológico o ya sea que nació con ella por que sea hereditario. Llega a un tratamiento y se supone que ya está bien, pero en el transcurso de los días puede llegar a recaer. Sí, digamos que básicamente, por ejemplo, si tú me hablas de depresión específicamente, como yo te decía, digamos que la depresión tiene un componente neurológico, ¿sí? Porque es la falta de serotonina en el cerebro, o sea, la serotonina no llega como debe ser o no se produce como debe ser, entonces no se hace la correcta sinapsis, ¿sí? Y también tiene un componente, pues obviamente, ambiental, ¿sí? Las variables del ambiente. Generalmente estas personas con depresión, pues por eso digamos que estas personas con depresión son tratadas tanto psicológicamente, son una terapia psicológica, ¿sí? Para eliminar esos pensamientos disruptivos, para fortalecer, digamos, las relaciones familiares, pero también tiene el componente médico, o pues ya con toma de pastillas, digámoslo así, o algún medicamento que envía, pues digamos que ya el psiquiatra, porque el psiquiatra es quien debe remitir este tipo de medicamentos. Entonces puede hacer interdisciplinario, psiquiatra y psicólogo, para fortalecer ese tipo de cosas. Pero obviamente si la persona, por ejemplo, pues se deja de tomar las pastillas, ¿sí? O el medicamento que le envió el psiquiatra, obviamente puede volver a recaer. O sea, sí es probable que la persona vuelva a recaer. Es como también en una clase, y pues lo que hablábamos anteriormente, cuando una persona sufre de estados de depresión o bueno, por X o Y motivo, y es una persona que ha consumido drogas, puede que lo nivele, como puede que lo hunda en el momento en que ya no quiera vivir y pues tome la decisión del suicidio por eso mismo. Sí, pues digamos que ya cuando nosotros hablamos pues de ese tipo de drogas, ¿sí? Drogas alucinógenas, ¿sí? Pues digamos que esto es mucho más fuerte, ¿no? Porque digamos que básicamente lo que hace generalmente las drogas es poner a la persona en un estado de completa felicidad o de completa lunidad, porque hay drogas que tienen el efecto de que te borran, mejor dicho, como el cassette, ¿sí? Entonces tú entras en una zona de confort, ¿sí? Y obviamente pues eso químicamente va generando una adicción también, entonces digamos que hay una adicción química y a la vez una adicción emocional. Entonces cuando la persona deja de consumir, que es lo que le llamamos los estados de abstinencia, ¿sí? Pues ahí es donde es mucho más débil la persona, porque realmente el cuerpo te pide, tu mente te pide, entonces obviamente puede recaer muy fácilmente y pues ya de pronto tener pensamientos, pues digamos, súper disruptivos como el suicidio. Bueno, Amanda, pues básicamente era como esta pequeña entrevista para que nos aclararas un poco más sobre el enfoque cognitivo-conductual, ya sea en la parte organizacional o en la parte clínica. Igualmente veo que todo se maneja pues prácticamente lo mismo, ¿sí? Que es medible, cuantificable
Y nada, pues básicamente era eso. Muchísimas gracias. Listo, vale. Igual, pues digamos que complementando todo lo que tú mencionas, pues la clínica, o sea, en psicología es la base, ¿sí? Y de ahí es como la mamá. Y de ahí empiezan a desprenderse las otras ramas, sea humanista, sea organizacional, sean las diferentes áreas en las que uno puede aplicar la psicología, ¿sí? Pero realmente la base sí siempre va a ser la psicología clínica, ¿sí? Siempre. Pero pues, y ahí se pueden empezar a aplicar los diferentes enfoques, sea conductual, sea humanista, sea cognitivo-conductual, en fin, todos los enfoques se pueden aplicar, psicoanalítico, etc. Bien, bueno, entonces recuerdo que nos acompañó fue pues mi compañera actualmente Amanda Nieto, quien en la cámara Lina Caicedo y Andrea Martínez. Muchas gracias.